Soy Guido Aguila Grados, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Somos egresados de la maestría en Derecho Procesal que dirige el gran maestro Adolfo Alvarado Belloso, aquella maestría que año a año aglutina a una serie de profesionales apasionados del derecho procesal desde el norte de México hasta la Tierra del Fuego y que crea ese sentido de pertenencia único que nos distingue y del cual hemos hecho nuestra marca registrada. El día de hoy vamos a hablar acerca del mito del neoconstitucionalismo. En efecto, ya desde finales del siglo pasado e inicios de este siglo se ha acuñado esa terminología de neoconstitucionalismo, que a nuestro criterio más tiene de marketinera, de comercial, antes que realmente un nombre que obedezca a una etapa del constitucionalismo. ¿Por qué decimos esto? Porque hablar de un neoconstitucionalismo es como si hubiera aparecido una nueva forma de constitución y no es así. El sustrato constitucional sigue siendo el mismo, sigue siendo un sustrato bicentenario, sigue siendo aquel que obedece a las ideas de la Ilustración, a las ideas de Rousseau, a las ideas de Montesquieu. De tal forma que, así como ha habido un constitucionalismo liberal, así como ha habido un constitucionalismo social, con seguridad podemos darle otro nombre, pero aquello de neoconstitucionalismo, insisto, más es una etiqueta que realmente el contenido de fondo. ¿Y por qué decimos esto? Porque el neoconstitucionalismo ha llegado hacia nosotros enarbolando tres banderas fundamentalmente. La primera de ellas, aquella que señala que antes estábamos ante una constitución enteramente política y que hoy tenemos una constitución jurídica, por lo tanto, una constitución que se hace carne, una constitución, si se quiere, más real. En segundo lugar, la segunda bandera es que se ha limitado el poder del legislador. Esto es, antes el poder legislativo daba una norma y esa norma era muy difícil que alguien la anulara. El día de hoy, por el contrario, tanto el legislador como su producto, la norma, están siendo controlados. Y un tercero, que es la eficacia de los derechos fundamentales. Esto es, ya no basta solamente con el reconocimiento de los derechos, ya no basta solamente con las garantías del habeas corpus, del amparo, sino que además se busca el día de hoy su eficacia. Como podemos ver, estas tres banderas pueden permanecer en yestas y flamear por mucho tiempo. ¿Quién se va a oponer a ellas? Sin embargo, aquí es donde nosotros queremos hacer este análisis del por qué, para nosotros, el neoconstitucionalismo más constituye un mito que una realidad. Cuando se habla acerca de la división de los poderes, es cierto, ya no estamos en esa división tan, digamos, tan fuerte, tan vertical, con tabiques que establecían estamentos separados. No es así. El poder legislativo sigue siendo el encargado de legislar, pero también administra y también, a través del juicio político y el antejuicio, realiza alguna labor jurisdiccional. Lo mismo con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el gran administrador del Estado, pero también legisla a través de decretos legislativos, decretos supremos, y también juzga, si podemos llamar así, a la justicia administrativa, entre comillas. Y por último, el Poder Judicial cuya labor es enteramente jurisdiccional, también, como no, administra. Es la labor que desarrollan los presidentes de corte en el Perú y el mismo presidente del Poder Judicial, pero también desarrollan papel legislativo a través de los precedentes. De tal forma que sigue existiendo la división de poderes, pero ya no son murallas los que separan. Por el contrario, son paredes más bien porosas, donde cada uno de los tres poderes hace las tres cosas sin perder su esencia. Sin embargo, si nosotros analizamos las banderas del neoconstitucionalismo, vamos a ver que se rompe con esta división de poderes y todo se concentra en uno solo. Veamos así. Cuando se dice que hemos pasado del ámbito de una constitución política a una constitución jurídica, quien se encarga de juridizar aquella constitución a través de una sentencia es, en mi país, el Tribunal Constitucional. De tal manera que de un tiempo a esta parte, los tribunales constitucionales y las cortes constitucionales están diciendo la última palabra, lo último que quiere decir la Constitución en todos los países. De tal manera que acá tenemos que el poder jurisdiccional es el que decide. Lo segundo, el hecho de tener al legislador y a la norma controlada,
finalmente también lo realiza en el Perú el Tribunal Constitucional a través o del proceso de inconstitucionalidad o a través del amparo contra normas legales, que es una forma de ejercer el control difuso. De tal manera que otra vez ya no solamente estamos hablando de la interpretación de la Constitución, sino estamos hablando del control de un poder, el poder legislativo, a cargo de un órgano jurisdiccional como el Tribunal Constitucional. Por último, la eficacia de los derechos fundamentales que le corresponde naturalmente al Poder Ejecutivo a través de políticas públicas, terminan siendo estas señaladas igualmente por el Tribunal Constitucional. De tal manera que tenemos un Tribunal Constitucional que ahora no solamente es el último intérprete de la Constitución, no solamente controla al Poder Legislativo, sino que también ahora controla al Ejecutivo y además de controlar, determina cuál es la política pública a seguir. Esto último reviste de una inusual gravedad, porque no podemos confundir la justicia que trata de hacer el Poder Ejecutivo, una justicia distributiva, de quitar seguramente al que más tiene, el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, para con ello distribuir a los que menos tienen, una justicia distributiva, insistimos, con lo que viene a ser una justicia conmutativa, esto es, dar a cada uno lo que le corresponde. Y esto, que es el viejo adagio romano, el viejo adagio de Ulpiano, es el que lo corresponde a los órganos jurisdiccionales. A los órganos jurisdiccionales llega un conflicto de intereses que es interpartes, pero si a partir de allí, de la resolución de un caso interpartes, se va a establecer una resolución más bien erga omnes y a partir de ahí se va a crear políticas públicas, estamos hablando de un órgano jurisdiccional, número uno, que hace las veces de poder constituyente porque tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Número dos, que controla al poder legislativo a través de la inconstitucionalidad de las normas. Y por último, que controla y ordena al poder ejecutivo a través de políticas públicas. Aquí ya no estamos hablando de una relativización de la división de poderes. De lo que estamos hablando es una perversión de la división de poderes, dando como resultado, como no, el denominado gobierno de los jueces. Por ello, nosotros desde acá tratamos de denunciar, tratamos de mostrar este desvío que se ha tenido y que se hace en nombre de la eficacia de los derechos fundamentales y los valores constitucionales, bajo, insisto, esa etiqueta que cubre bien, que vende, que compra de alguna manera voluntades, que viene a ser el ámbito del neoconstitucionalismo. No podemos tener en un Estado constitucional de derecho a uno de los poderes, en este caso al poder jurisdiccional, gobernando sobre los demás poderes, sometiéndolos. Por ello, aquella imagen de Ulises atado al mástil, esta pintura con múltiples réplicas en la cual se hace gráfico aquella advertencia de la diosa Circe que le dice a Ulises que en medio del periplo de regreso a la isla de Ítaca se va a encontrar con unas sirenas y cuyo cántico lo van a hacer sucumbir a él y a sus hombres. Y lo que hace Ulises es ordenar que sus hombres se cubran los oídos con cera para que no sucumban, pero alguien tenía que quedar sin ello, alguien tenía que quedar a la escucha. Ulises determina que sea él mismo, pero dando la orden a sus hombres de que lo aten a un mástil. Y cuando vea que estas sirenas lo vienen tentando, lo vienen arrastrando, lo amarren con más fuerza aún. Esa pintura es la que mejor representa el autocontrol, un autocontrol que es el que falta, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Latinoamérica y algunos de Europa, a sus órganos jurisdiccionales. El hecho de tener la última palabra en el derecho no es un cheque en blanco para poder realizar una labor legislativa y una labor ejecutiva. Por eso desde aquí, nosotros que abrazamos el garantismo procesal, que entendemos el proceso como realmente es una garantía y no un instrumento de poder al cual todavía hay que fortalecer más, denunciamos esta perversión del neoconstitucionalismo y su desvío. De tal forma que a partir de concebir un proceso desde el punto de vista constitucional, frenemos estas cosas, cada uno desde nuestros lugares, nuestras responsabilidades y en nuestros países. Un fuerte abrazo a todos.